Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutos que se conecten un poco más de personas. El tema que vamos a tocar el día de hoy, como está en el título, lógicamente, es referido a escaleras y rampas, ¿no? Vamos a disculpar un poquito que hace bulla el vecino. Ya, ya le dije que se calle. Vamos a empezar. Déjenme acomodar un poco más la cámara. Me parece que ahí vamos a estar mejor. Muy bien, entonces vamos a comenzar a tocar el tema de escaleras y rampas. Esperamos que no se corte la transmisión. En la zona donde yo vivo, en Trujillo, en la parte de la Esperanza, a veces se va el internet, ¿no? No tenemos muy buena velocidad de datos. Muy bien, entonces vamos a empezar con las escaleras y rampas, ¿no? Pero ¿qué cosa es una escalera, no? Partamos por la definición. Bueno, la escalera es una estructura de conexión entre dos niveles, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en primer piso y el segundo piso, ¿no? Este elemento de conexión tiene que tener una estructura suficiente que permite el libre desplazamiento y también pues que sea seguro al momento de ocurrir un movimiento sísmico y también pues para que no ocurran algunos problemas, ¿no? Como una caída, tal vez si la escalera está abierta a un lado tiene que tener una baranda, entonces básicamente es eso, ¿no? Una rampa también es un elemento de conexión en dos niveles en donde se requiere pues una línea continua, ¿no? De conexión entre dos puntos que tienen que estar a diferente nivel. Las rampas pueden ser, por ejemplo, para uso peatonal, como también pueden ser para uso vehicular, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el uso peatonal. Por ejemplo, esto de las rampas es muy importante en edificaciones que tienen negocios, ¿no? Comercio. En el primero, en el segundo piso, perdón, en el primer piso es necesario muchas veces, si el nivel del primer nivel está a un nivel superior que la calle, entonces lógicamente necesitaremos una rampa, ¿no? Incluso cuando uno quiere sacar una licencia de funcionamiento, te exigen una rampa para discapacitados, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la definición de una escalera y una rampa, ¿no? Vamos a hablar ahora de qué tipo de escalera nosotros vamos a tener. Les pregunto, ¿habrá una norma que nos especifique para nuestras viviendas? Nosotros si somos personas pues que vamos a construir una casa, ¿habrá alguna norma así como teníamos la norma de diseño sismo resistente para poder diseñar una edificación? ¿Habrá una norma para nuestras escaleras? Lógicamente que sí hay. La norma se llama A010, es una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones en el capítulo 6. Si uno que quiere hacer una construcción, una edificación y está muy involucrado en su proyecto, puede ingresar a revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú, por lo menos, esto es en Perú, ya quisiera conocer otras normas, ¿no? En un futuro tal vez vamos a hablar de otras normas. Reglamento Nacional de Edificaciones. En el capítulo, perdón, en la norma A010, en el capítulo 4, ahí vamos a encontrar escaleras. Y nos va a decir que tenemos dos tipos de escaleras, ¿no? Una escalera que se denomina integrada, es aquella que va a estar dentro de nuestra edificación. Y también hay escaleras del tipo para evacuación, ¿no? En este caso nos vamos a centrar netamente en escaleras que van a estar integradas a nuestra edificación, ¿no? Las escaleras de evacuación también son importantes en viviendas que superan los 5 pisos, por ejemplo. A partir de 5 niveles es obligatorio una escalera de evacuación. Y esa escalera de evacuación es muy estricto, ¿no? Su diseño. En este caso vamos a hablar de las escaleras de tipo vivienda. O para nuestras viviendas, escaleras integradas. Muy bien, entonces, para empezar a hablar un poco sobre las escaleras, deberíamos, parece si dibujamos una escalera, ¿no? Y encontramos algunos de los elementos que las componen. ¿Qué cosa es o cuáles son los elementos que componen una escalera? Miren, vamos a ver en este espacio, sí. Tenemos escaleras, por ejemplo, de tipo U, ¿sí? Escaleras que suben, llegan a un descanso, continúan, llegan a otro descanso y continúan, ¿no? Estos son los pasos y acá también hay pasos, ¿no? Esta es una escalera tipo, tengo un tramo de subida tipo U, ¿no?
También hay escaleras rectas, ¿no? Escaleras rectas. Normalmente en locales comerciales les gusta hacer escaleras rectas para que no ocupen mucho espacio, ¿no? En el ambiente también, ¿no? Escaleras rectas para edificaciones, ¿no? Pero esta escalera, ¿no? El tipo caracol, que también existen, ¿no? Las escaleras tipo caracol. Puede fallar un poco el dibujo técnico, pero más o menos así son, ¿no? ¿Qué opinan de esas escaleras, no? Este es el tipo caracol. ¿Será buena para una edificación? ¿Qué opinan? ¿Esta escalera será adecuada para una edificación? ¿Para una vivienda? Y esta escalera es lineal, ¿no? ¿Esta escalera será adecuada para una vivienda? ¿Qué opinan? Vamos a leer los comentarios, ¿ya? Muy bien, dicen. Bueno, siempre nos saludan desde Colombia. Nos manda un saludo Hernán Grajales. Igualmente un saludo para todos nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, mexicanos, de Honduras, de Paraguay, de todos los lugares que se conectan y siguen estas transmisiones, ¿no? Que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y siempre les menciono que esto es para un público en general, ¿sí? Para poder por fin tener un lenguaje, cómo entendernos entre profesionales y entre también dueños de proyectos de construcción. Muy bien, entonces de ascensores, eso lo voy a anotar para otro día, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer otro comentario. No, porque se agarra de la losa de arriba, dice. Gabriel nos dice que no. Nilton José nos dice, no, el sismo debe actuar en diferente a la escalera caracol. Además, su geometría tal vez afecte el centro de rigidez, dice. Nilton se preocupa por el tema de la estructura, ¿no? De la escalera caracol. ¿Qué nos dice? Saludos, ingeniero Quiroz, Los Olivos Lima. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. Esta escalera, ok, para edificaciones, ¿no? Escaleras del tipo U, tipo C, perdón, tipo C. La escalera del tipo U también, ok, bacán. Podemos utilizarlo en edificaciones, de tipo vivienda, ¿no? Edificaciones. Todo lo que son edificaciones, pues, que albergan actividades humanas, ¿no? Van a estar lleno de personas. El tipo lineal también sí es adecuada para hacer una edificación, pero el tipo caracol no. En general no se recomienda para una edificación las escaleras de tipo caracol, a menos, vamos a hacer una especie de punto aparte. Voy a tratar de mover esto un poquito, disculpen. A menos que cumplamos la siguiente característica, miren. Dice que si yo tengo una escalera de tipo caracol y este es su centro y tengo un paso, vamos a analizar un paso, un solo paso. Desde este punto hasta acá, mido 30 centímetros. Y en esta parte, la escalera debería medir como mínimo 28 centímetros. Solamente de esa forma nosotros podríamos utilizar una escalera de tipo caracol. Lógicamente esto es vacío, ¿no? Este es el círculo, esto es vacío y por acá podrían venir más pasos, ¿no? Puede ser así o también puede ser así, ¿no? Por acá puede ser recto, por acá se puede abrir en caracol y por acá va así, ¿no? Entonces, si yo mido de acá hasta acá 30 centímetros, esta porción del paso debería medir mínimo 28 centímetros. Solamente de esa manera nosotros podríamos utilizar una escalera de tipo caracol. Esto es lo que nos recomienda las normas, ¿no? Lógicamente hay muchas personas que no lo han hecho así. Estamos explicando para que las que construyan en el futuro lo puedan hacer mejor. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre las escaleras. Ya sabemos los tipos de escaleras por lo menos más comunes. Ahora vamos a ver los elementos que las componen. Miren. Muy bien, entonces vamos a borrar en esta parte. Vamos a hablar de las consideraciones que deberíamos tener, ¿no? Consideraciones. Entre las consideraciones que debemos tener para la escalera, permítanme un momento. Ahí está. Las consideraciones, vamos a tener uno, la altura de piso a piso, entre los dos niveles que nosotros queremos. Y acá hay que hablar harto, porque miren,
yo tengo el nivel de mi piso del primer nivel y tengo mi nivel del piso del segundo nivel, pero para calcular la altura, para calcular esta altura a la que debe ir mi escalera, ¿qué cosa es lo que yo debo medir? Lógicamente esto va a tener una losa, ¿no? ¿Sí? El siguiente nivel va a tener una losa. Muy bien, entonces debería considerar el espesor de la losa, ¿no? Podrían ser 20 centímetros, por ejemplo. La altura del piso, pero ¿qué altura? Tiene que ser el piso acabado. Lógicamente, si yo lo tengo esto a nivel de un contrapiso o un falso piso, me va a faltar todavía algunos centímetros más para llegar a la altura realmente que yo debo calcular para mi escalera. Por ejemplo, si esto está a un nivel de contrapiso, lógicamente el siguiente será el enchape, ¿no? En este caso será el enchape. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el diseño de una escalera y colocamos en los planos, no sé, nivel de piso 0.15, por ejemplo, en el primer nivel, se supone que es en la parte superficial del enchape. Cuando yo hago el piso tengo que descontar aunque sea unos 2 centímetros porque luego de que termino el piso, hago mi enchape y me queda, ¿no? Me queda el nivel al que yo debo llegar. Muy bien, entonces ese nivel incluso considerando el enchape hasta el borde inferior de la losa, lógicamente esta losa también puede que se haya tarrajeado, ¿no? Entonces se tiene que considerar eso. Vamos a imaginar que tengo 2,80 m, ¿sí? Del nivel de piso terminado hasta el nivel del fondo de nuestra losa. Tengo 2,80 m. Luego tengo 20 centímetros de la losa y tendré acá que... Y después irá de frente el enchape, ¿no? Consecutivamente irá en enchape. Si es que no pasa eso, entonces tendríamos que considerar también la altura de un contrapiso. Entonces, ¿cuánto sería nuestra altura, no? Nuestra altura sería 2,80 m más 20 más 2 centímetros, ¿no? Sería 3,02. O sea, la altura de nuestra escalera sería 3,02. Esa sería la altura de nuestras, digamos, consideraciones que tenemos que tener para hacer una escalera, ¿no? Altura entre el piso 3,02. Muy bien. Esto es en altura, ¿no? Lógicamente esto es en altura. Pero ¿cómo es ya hablando las partes de una escalera? Miren. Entonces vamos a tratar de borrar un poco acá. Esta es nuestra altura. Se supone que nuestra escalera empezaría así. Con un descanso, es muy probable. Y empezaríamos hacia el otro lado, ¿no? Hasta llegar hasta la parte superficial. Lógicamente este es un pequeño ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las partes de nuestra escalera? Vamos a utilizar nuestro dibujo técnico para expresar. Imaginemos, lo que voy a representar ahora solamente es para ver las partes, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar lo mejor que se pueda. Muy bien. En el primer tramo, porque nuestra escalera va a tener algunos tramos, ¿no? En el primer tramo tendríamos el nivel de piso terminado acá y tendríamos esta porción que se denomina la cimentación de la escalera, ¿no? El cimiento de la escalera, que normalmente es un cimiento corrido. La cimentación también podría arrancar, por ejemplo, en una viga de cimentación sin ningún problema, ¿no? Entonces podría ser incluso esto de una viga de cimentación. Tenemos el cimiento de la escalera, tenemos en este primer tramo, vamos a poner acá tramo 1, tenemos un lado que se denomina contrapaso. Ese lado se denomina contrapaso. Y este lado de otro color, el color rojo, se denomina paso. Entonces, cuando nosotros hablemos de una escalera, deberíamos hablar el paso y el contrapaso, ¿no? Lógicamente. ¿Qué otra cosa tenemos? Fíjense que tenemos vamos a tratar de hacerlo.
todo este tramo en donde descansan prácticamente las formas de tipo triángulo que forman el paso y el contrapaso, a esto nosotros le denominamos garganta, ¿sí? Este, este cuello, esta parte de acá se le denomina garganta, ¿no? La garganta de la escalera. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a tener este tablero, prácticamente la parte más grande de la escalera, donde llega prácticamente este primer tramo donde descansa, justamente se le va a denominar descanso. Descanso, ¿no? Esta parte. Subo la primera rampa y descanso. Muy bien, entonces eso serían prácticamente los elementos, las partes, se puede decir, de una escalera, ¿no? Vamos a hablar del paso, del contrapaso, de la garganta, del descanso, de la cimentación, ¿no? Eso serían lo que son las partes de la escalera. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué les parece si hablamos de cada uno de ellos y lo vamos a anotar acá? Miren. Entonces, dentro de las partes de nuestra escalera tenemos como principal la cimentación, ¿no? Disculpen que el lapicero a veces el plumón se ha acabado. La cimentación. La cimentación de la escalera, como les menciono, puede ser un cimiento corrido o también podría ser una viga de cimentación o también podría calzar perfectamente en una zapata, independientemente. Si es que no nos pasa eso, podríamos armar un cimiento. Entonces, ese cimiento, como les menciono, puede ser un cimiento corrido, puede ser una viga de cimentación, puede ser el inicio de la zapata, etc. Muy bien. Entonces, esto puede ser un cimiento corrido, una viga de cimentación, una zapata, etc., ¿no? 2. El paso. El paso, el paso justamente es donde uno va a poner el pie. Y nuestras normas, al menos la norma de arquitectura, nos dice la medida mínima, no nos dice la máxima. Podría ser un paso más grande, ¿no? Pero la mínima es 25 centímetros. Esa es la mínima. La mínima es 25 centímetros. Ahora, bueno, les cuento. En el transcurso, pues, de mi vida profesional, muchos saben que yo me dedico, pues, a visitar viviendas, plantear reforzamientos, evaluar las estructuras, revisar tal vez algunas amenazas, y lo hago normalmente con viviendas tradicionalmente. En general, la mayor cantidad de problemas que he visto en escaleras siempre lo he encontrado en la sierra, al menos en la Sierra de la Libertad, ¿no? Conozco, por ejemplo, Huamachuco, Bolívar, algunos lugares de la Sierra Cajamarca también, en donde no se cumple, pues, por nada del mundo esto, ¿no? Hay incluso, lo van a tomar como broma, creo, pero la verdad es esta, ¿no? O sea, escaleras que tienen hasta 10 centímetros para colocar el pie, eso es increíble, ¿no? Entonces, ya por lo menos con esto creo que capacitamos, ahorita son 143 personas, estas personas por lo menos que le cuenten cada uno a 10 personas, ya estamos llegando a miles, pues, ¿no? Lógicamente, ese es el objetivo de Global Invent. Entonces, hablábamos que los pasos son como mínimo, perdón, mínimo 25 centímetros, no hay que ponerle ahí mínimo, mínimo, mínimo de 25 centímetros. Muy bien, entonces, 3. El contrapaso, ¿no? El contrapaso, 18 centímetros máximo. 18 centímetros terminado. Acuérdense de esa palabra, ¿no? Terminado. 18 centímetros terminado. Porque estas escaleras muchas veces también se tarrajean, ¿no? No se van a dejar solamente con el vaciado. Se tarrajean. Entonces, 18 centímetros como mínimo. ¿Qué otra cosa? Incluso yo no les... perdón, 18 centímetros como máximo, ¿no? Como máximo. Como máximo. Yo no les estoy hablando, por ejemplo,
de que esta escalera es el único modelo que se puede hacer. No, hay escaleras que están en voladizo, ya la arquitectura puede volverse un poco más caprichosa, ¿no? Pero igual, o sea, en cualquier tipo de escalera, 18 centímetros como máximo, la altura del contrapaso, ¿no? Cualquier tipo de metal, de madera, de concreto, incluso para hacer las gradas, ¿no? También las gradas, también 18 centímetros como máximo, el contrapaso y 25 como mínimo, como máximo, como mínimo, perdón, el paso, eso es. Muy bien, ¿qué otro tenemos? Ahora 4, la garganta, ¿no? La garganta, la recomendación, aquí es variable, ¿no? Porque ¿cómo les explico? Miren, dentro del proceso tradicional de muchas viviendas, para el armado de la garganta, una sola malla. Ahora vamos a hablar cuál es la forma adecuada de poder eh, hacer, ¿no?, este tipo de escaleras. Van a disculpar un poco que hay una bulla, parece que el vecino se le antojó justamente el día de hoy cortar con una moladora. Ojalá que se calle lo más pronto. Miren, la garganta, amigos, como mínimo debería ser 12 centímetros. Con 12 centímetros yo aseguro el recubrimiento en ambos lados y además tarrajeado puede llegar hasta 13 o 14 centímetros, ¿no? Cuando se lo hace muy delgada la garganta, lo que va a pasar es una falla estructural, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio que la garganta de la escalera, si es menor de 10 centímetros, esa escalera se va a ver afectada al ocurrir un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, si hago una garganta menor de 10 centímetros, entonces puede ocurrir daños en la escalera al ocurrir un movimiento sísmico. Entonces, jamás voy a estar en el límite, ¿no? Entonces, yo recomendaría 12 centímetros como mínimo, ¿no? 12 centímetros como mínimo, ¿no? 12 centímetros como mínimo para la garganta. Si estamos hablando de una escalera de concreto, porque ya les digo, hay otros tipos de tipos de escaleras, ¿no? Por ejemplo, un punto sismo resistente. ¿Qué tipo de escalera será mejor? ¿Será una de concreto o será una de metal o una de madera? Vamos a tomarnos unos minutos para responder a algunos comentarios. Les invito a que hagan las preguntas. Vamos a debatir unos minutos, ¿no? ¿Qué escalera será más conveniente para una edificación que queremos que sea sismo resistente, que no tengamos problemas de evacuación, etcétera? ¿Una de concreto, una de metal o una de madera? Vamos a leer. Ojo, uno de los requisitos para hacer una escalera interna o integrada, como habíamos mencionado, que nos dice la norma, es que ningún componente de la madera sea vulnerable a incendios, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer. Dice, vamos a esperar que respondan y vamos a seguir hablando, ¿no? La garganta debe ser 10 centímetros nada más, dice Máximo Mesa de la Cruz, ¿no? Lógicamente, si es que trabajamos, por ejemplo, con medidas de 10 centímetros, podría ser, pero lo más recomendable, como siempre les menciono, ¿no? O sea, 10 centímetros, sin embargo, hay muchos errores incluso en la calidad de concreto, en las construcciones tradicionales, entonces 12 centímetros, si está bien planificado, no afecta mucho en el presupuesto. Nos pregunta, a ver, nos dice Sebas nos dice una escalera de concreto, dice que es lo más seguro. Muy bien, vamos a seguir leyendo otro. Ingeniero, el área mínima para una escalera caracol según su experiencia, me dice, el área mínima, sí, créeme que yo he visto escaleras de caracol que las hacen hasta en 70 centímetros, en un cuadrado de 70 centímetros, pero no deberíamos recomendar escaleras de caracol, ya les mencioné por qué, son inseguras, incluso si uno quiere evacuar y si te vuelves mayor, adulto, en una escalera de caracol sus pasos normalmente son triangulares, no tienes una buena superficie para sentar los dos pies, entonces no deberíamos recomendar, ¿no? Podría ser tal vez en algún caso extremo, tal vez para inspeccionar por ejemplo, algún tanque elevado, cosas así, ¿no? Creo que una vivienda sismo resistente sería de concreto, nos dice, ¿no? Jesús Anaya. Las escaleras de metal son las más seguras, nos dice Dato un poco. Sería bueno que digan sus nombres para poder entenderles. No es recomendable hacer caracol a las escaleras, no estamos tocando un tema referente a las escaleras. Por lo económico nos dice Rogelio Villegas de madera.
¿Qué otra cosa nos dicen? Escalera de metal, estructura metálica es la mejor. A ver si hay algunos hermanos de Colombia que nos, perdón, de Ecuador, bueno, ellos vieron el problema del terremoto, ¿no? Cuando hubo, a ver si nos dan algunos comentarios, ¿no? ¿Qué tipo de escaleras creen que es la mejor y que va a soportar un movimiento sísmico y nos va a permitir evacuar conforme, ¿no? La escalera de concreto, nos dice Cristian Marín. Bueno, muy bien. Casi todos se han ido por la escalera de concreto. Sin embargo, la experiencia tal vez incluso de Ecuador nos ha demostrado que las escaleras de metal son las mejores que podríamos utilizar para utilizarlas como elementos de conexión entre pisos, ¿no? Las escaleras de metal porque el metal incluso es un material que se deforma con el movimiento, se acomoda siempre y cuando la escalera se diseñe para el ritmo del movimiento del sismo. Lo otro también que las escaleras de concreto han demostrado ser muy... en los resultados de las construcciones de estas de escaleras de concreto, por los procesos tradicionales, falta de capacitación, mal empleo y mala colocación del armado, entonces no han sido, digamos, un beneficio para las viviendas, más bien ha sido algo que ha perjudicado. Muchas personas o muchos maestros de obra piensan que estos tramos que suben, tienen que cortarse los muros, ¿no? Cortan los muros para poder anclar fierro. Yo no entiendo de qué forma ese fierro realmente va a aportar en la resistencia a nuestra vivienda, ¿no? Más bien, si yo corto un muro de forma diagonal, lo estoy perjudicando. Estoy haciendo una estructura vulnerable, ¿no? Ese muro ya perdió toda su integridad. Si hablamos solamente del material, sin involucrar el diseño, las de metal serían la mejor opción, ¿no? Ahora, involucrando el diseño, cualquier escalera podría hacerlo, ¿no? Si es que se ha diseñado bien y si es que se ha construido bien. Fíjense lo importante que es verificar los procesos de construcción, ¿no? Es importantísimo. Como siempre les menciono, ¿no? O sea, cuando hablamos de las fallas que cometemos en la construcción, siempre decimos, incluso hay estudios, que el 20% de las fallas se dan en la etapa de los planos, ¿sí? El haber hecho un plano inadecuado, ¿no? Y el 50% se da en la etapa de la construcción, o sea, por más que yo haya hecho unos buenos planos, si construyo sin supervisión, tengo el 50% de probabilidad de que cometa un error. Fíjense qué tan importante es reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos del diseño, cualquier escalera puede funcionar bien, cualquiera. Pero si hablamos por el tipo de material, sí les recomendaría las de metal, ¿no? Vamos a leer un par de comentarios más. No dice escalera de metal bien diseñada hasta podría ser reutilizable. Claro, lógicamente, el metal es reutilizable, es libre de inspección, se puede volver a reforzar, etcétera, ¿no? Ingeniero, bueno, es el ancho mínimo para una escalera de una vivienda. Ah, importante, ¿no? ¿Cuál es el ancho mínimo? Eso también de los elementos que tiene la escalera, ¿no? Habíamos visto la garganta y ahora vamos a ver el ancho, ¿no? Y les comento un poco sobre el ancho, ¿no? Incluso hay arquitectos, me imagino, y espero que estén conectados, ojalá compartan conmigo esta idea para poder explicar de una forma didáctica a todos los presentes el tema de los anchos, tanto de escaleras como cualquier cosa que ustedes pretendan hacer. Un ser humano, una persona normal, ocupa aproximadamente 60 centímetros de espacio libre, ¿no? Lógicamente, si yo quiero transitar por una escalera, vamos a dar las dos condiciones, que uno suba y uno baje, y tengo 1,20 m. Entonces, el ancho reglamentario mínimo para una escalera de una vivienda debería ser 1,20 m. 1,20 m. Sin embargo, ahí viene otra anotación, ¿no? O sea, hasta el día de hoy incluso hay escaleras de 60, 70, 80, 90, 1 metro, ¿no? Sin embargo, la recomendación, incluso las normas nos lo recomiendan, es que sea 1,20 m para viviendas, ¿no? 1,20 m, incluso tienes el espacio para subir muebles, etcétera, ¿no? Yo he visto casos que ya te dejan el espacio de la escalera, ¿no? Muy reducido. Incluso si quieres subir un mueble, no lo vas a poder hacer, tienes que meterlo por la ventana. Entonces,
el ancho mínimo para una escalera debería ser 1,20 m. Muy bien. Hablemos entonces, ¿qué les parece de los materiales? Ya habíamos hablado sobre los materiales que componen una escalera, ¿no? Una escalera, y acabados también, ¿no? Una escalera de concreto, lógicamente, está hecho pues de cemento, piedra y agregados, gruesos y finos. Y lógicamente esta escalera va a tener un refuerzo, ¿no? Hablemos entonces de los materiales. Miren, vamos a borrar esta partecita de acá, permítanme un momento, y hablemos de una escalera de concreto y luego vamos a hacer el cálculo de los pasos de esta escalera, ¿no? Lógicamente, para hacer todo el cálculo de los pasos y dibujo de la escalera nos tomaría mucho más tiempo y les ofrezco hacerlo en otro video con un poco más de detalle, incluso con planos que voy a juntar en la conversación. Pero vamos a ver esto, miren. Cuando nosotros vemos una escalera, la vemos de esta forma, ¿no? O sea, tenemos la base. Vamos a analizar solamente el primer tramo. La base, el primer peldaño. Seguimos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, por ejemplo, ¿no? Y este que sea el descanso. Entonces, de aquí, perdón, se une y ya tengo la garganta, ¿no? Ya tengo la garganta. Entonces, las escaleras de concreto necesitan una forma de armado, o sea, no es, la recomendación no es tener solamente una malla, pues, ¿no? Lógicamente, cuando yo tengo solo una malla, no estoy trabajando con ese delicado balance que siempre les hablo, ¿no? Del concreto armado. La cantidad de acero y la cantidad de concreto y la posición de los fierros reflejan un buen diseño, ¿no? Si yo coloco solamente una malla, perdón, me van a disculpar un momento. Si yo coloco una sola malla en el eje de la escalera, no está trabajando para nada el acero. Si solamente es un bulto ahí nada más el acero. Cuando venga un movimiento sísmico, ambas esquinas son frágiles, ¿no? Ambas esquinas son frágiles y ocurren fallas estructurales para la escalera. ¿Cuál es la forma correcta, no? La forma correcta tiene que haber una primera, tiene que haber una segunda y tiene que haber un refuerzo adicional en las esquinas. Ahí tengo una buena escalera de concreto. O sea, tengo ¿cuántas líneas de acero o de refuerzo? Tengo una primera que va en X, ¿no? En X, tiene que cruzar en X y termina en la parte superficial. Comienza en la base de la garganta, está en la parte inferior, pero llega a la parte superior. Luego tengo otro refuerzo que empieza en la parte interna, se puede decir, de la cimentación, sube a la parte superior de la garganta y luego baja a la parte interna. Esa es la forma de armar una escalera, que yo les prometo hacer todo un ensayo, un dibujo y todo el procedimiento de cómo deberíamos armar esta escalera, ¿no? Entonces necesitamos dos mallas, ¿no? Hacer una escalera con una malla es prácticamente no colocar el refuerzo adecuado que tiene que tener esta escalera. Estas serían unas escaleras de concreto. Este tramo, si este es un muro, y yo voy a tener un tramo de la escalera que ingresa, así, ¿no? Tengo los pasos y los contrapasos y llego a mi descanso, ¿no? Imaginemos que tengo esto. Muchos maestros de obra, ¿qué hacen? Pican, ¿no? Pican para meter el fierro así. Perdón, lo pican para meter el fierro. A disculpar, ustedes saben que tengo un perrito que siempre me acompaña por acá. Van a disculpar que, perdón, va a pasar, ¿qué cosa le va a pasar, no? Va a pasar que voy a dañar el muro, ¿no? Si yo, por ejemplo, dibujo el muro, vamos a ver si se ve por este lado acá. Voy a hacerle un corte al muro en esta forma, miren. Así se le hace un corte, ¿no? Entonces, ¿estará correcto? No, lógicamente no, porque en un movimiento sísmico se supone que viene el movimiento por ambos lados y lo que va a provocar es que todo esto se raje, ¿no? Y eso se ha visto. Incluso esta parte se va al vecino. La escalera solo se apoya en la base
y en la viga que la va a recibir, nada más. Esa es la única forma. Prácticamente queda como un voladizo, ¿no? O sea, si yo lo veo en la escalera, quedaría así. O sea, quedaría el primer tramo y el segundo tramo, ¿no? El primero se apoya en la base y el segundo se apoya en la viga, nada más. Y tiene que diseñarse así la escalera, ¿no? Sería inadecuado colocarlo en otro sentido. Muy bien, entonces ya tenemos, por ejemplo, la idea de cómo es una escalera de concreto, ¿no? Ahora, ¿cómo es una escalera de metal? Muchas veces la escalera de metal utiliza pasos doblados, ¿no? En planchas estrelladas. En planchas estriadas, ¿no? Se dobla una plancha y esto se sujeta a un elemento más grande, ¿no? Puede ser un tubo, puede ser un elemento rectangular y esto se apoya prácticamente, ¿no? Se puede colocar incluso algunos elementos y se arma una escalera de metal, ¿no? Este puede ser un tipo de modelo, ¿no? Bueno, para ahondar un poco sobre las conexiones, por ejemplo, en las escaleras de metal, les recomendaría lo siguiente, no sé, si yo voy a hacer una escalera de metal también, ¿o no? Tratar de dañar la menor cantidad posible de nuestras estructuras de concreto, ¿no? Tratar en lo posible de no dañarlas. En este caso, por ejemplo, de las escaleras de metal, el peso se va a reducir enormemente, o sea, si una escalera de concreto pesaba... ¿Cuánto creen que pesa una escalera de concreto? A ver, voy a leer un par de comentarios y les voy a decir cuánto pesa una de metal. ¿Cuántos se imaginan que pesa una escalera de concreto? Para que puedan entender un poco, una escalera de concreto lleva aproximadamente un 1.2, 1.3 metros cúbicos de concreto, que sería lo más pesado, ¿no? A ver, vamos a leer un par de comentarios, espero que participen. Dependiendo del diseño, una escalera típica para una vivienda hasta de 3 metros 02 de altura, como les había dicho. 1,20 m, dos tramos les menciono, dos tramos. Acá me dice Jonathan Silva, nos dice, utilizamos fierro de 5 octavos para hacer la escalera. La escalera debería armarse solo con acero de 3 octavos nada más, amigos, pero en dos mallas. Sería la mejor forma de utilizar. Yo estoy suscrito desde que comenzaste con los primeros videos y dije, ah, ya. Muchísimas gracias, Maglevi Montalvo. Muchísimas gracias, en verdad, tu apoyo, así como de todos los que se suscriben a mi canal, me hacen sentir muy bien. Saludos al perrito, no dice sí, pues está que ladra. Deformado, usar fierro, no está desinformando usar fierro de 5 octavos. Lo que pasa es que el fierro de 5 octavos va a ocupar mucho espacio, entonces la escalera tendríamos que tenerla con una garganta mínima de 15 centímetros como mínimo. O sea, se puede utilizar, ya les digo, o sea, cualquier diseño profesional sustentado se puede utilizar, ¿no? Sin embargo, les estoy dando algunas recomendaciones generales en base a los errores que muchas personas cometen al momento de construir una escalera, ¿no? No quiero desinformar, pero si es que el diseño está bien hecho, se puede utilizar fierro de 5 octavos, ¿no? Muy bien. Aparte, ¿saben qué? Cuando uno hace la escalera, los dobleces y todas las formas a veces son un poco caprichosas y lo hacemos muy bien, ¿no? Nuestra escalera. Y por eso que se recomienda mejor 3 octavos, ¿no? Tal vez si quieres utilizar 5 octavos vas a separar más el fierro. Y si utilizas 3 octavos, cada 5 centímetros sería lo máximo que te puede separar entre fierro y fierro, ¿no? Para que el agregado pueda ingresar sin ningún problema. Miguel Ángel nos dice 2 toneladas, 2 toneladas. Vamos a ver quién da más. Ya le digo que entra como 1.2, 1.3 metros cúbicos de concreto. Vamos a considerar que entra 1.3, ¿ya? Tendríamos... El concreto pesa 2.4 toneladas por metro cúbico. Si tengo 1.3, multiplico 2.4 por 1.3, 3.12 toneladas, ¿no? O sea, 3.120 kilos pesaría. 3.120 kilos a la de metal, que no va a llegar ni siquiera a 100 kilos, ¿no? Lógicamente, entonces la diferencia es enorme en cuanto a pesos. Y eso que no hemos considerado las barandas. Entonces, si yo reduzco peso a mi edificación, pues se va a mover menos, ¿no? Lógicamente. Ricardo
Villalba, me dicen, ¿en qué universidad estudiaste? Bueno, tengo el orgullo de haber estudiado en la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya sabemos cuánto es la variación, ¿no? O sea, bajar, imagínense, de 3.120 kilos a 100 o 150, ya 150 kilos exagerando. Entonces es una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces hay que considerar tal vez el uso de las escaleras metálicas, ¿no? Pueden funcionar, por ejemplo, en esas viviendas que ya no pueden soportar más cantidad de pesos. La escalera metálica puede brindarnos todavía un elemento que nos pueda conectar de un nivel al otro. Muy bien, entonces vamos a dar algunos tips de las escaleras, ¿no? Resulta que máximo dice tenemos que utilizar 17 pasos como máximo para poder hacer un descanso, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una escalera recta, si tengo una escalera recta que va a llegar así, porque tengo un local comercial que en la parte de abajo voy a hacer, no sé, servicios higiénicos, voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor, ¿ya? Sino que el tiempo apremia, ¿no? Dicen. Ya, imaginemos que esta es la escalera, ¿sí? Muy bien, entonces nos dice que desde acá, máximo 17 pasos, es necesario colocar un descanso, ¿no? Eso les puede interesar, ¿no? Máximo 17 pasos, yo coloco un descanso. ¿Qué pasaría si tengo 10? 9 pasos quedarían acá y 9 pasos quedarían más arriba, ¿no? Si tuviera 18 pasos. Basta que tenga un paso más para que sea necesario incrementarle un paso más a nuestra escalera. Miren, interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Lo otro es que ya les había mencionado y voy a enfatizar con eso, no está permitido utilizar escaleras de tipo caracol en edificaciones a menos que cumplan las condiciones que habíamos hablado a minutos atrás, ¿no? O sea que cuando yo mida del hueco, de la parte libre del caracol hacia el paso, debería medir 30 centímetros y en este lado el paso como mínimo debería medir 28 centímetros, ¿no? Entonces se puede utilizar. ¿Cuál es la forma más sencilla de que nosotros como inversionistas o como personas que vamos a hacer un proyecto de construcción arribemos a un diseño bien hecho? Es encargando el proyecto a profesionales, ¿no? En este caso, los arquitectos son los especialistas en ver todos los pormenores de escaleras, rampas, ascensores, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de las rampas, ¿no? Que les había mencionado. Las rampas es algo bien... Rampas y gradas también de paso, miren. Las rampas y las gradas, ¿no? Rampas. Las rampas son elementos. Vamos a dibujar los elementos, las partes de una rampa. Miren, la rampa tiene una longitud, tiene una altura y tiene una pendiente. ¿Qué cosa es lo que es obligatorio en una rampa? La pendiente. Esta pendiente tiene que ser máximo 12%. Pero ¿qué cosa es 12%, no? ¿Por qué? ¿Y por qué es 12%? ¿Y cómo esto afecta en nuestros diseños? ¿O afecta, por ejemplo, a un negocio si queremos brindarle el acceso a los discapacitados? Lógicamente, esto es lo que no vamos a poder mover, ¿no? Eso es obligatorio, 12%. ¿Qué cosa voy a conocer? Voy a conocer la altura, lógicamente, eso es obligatorio también de conocer cuánto es el desnivel entre un punto y otro. Nosotros calculamos la longitud, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a calcular la longitud? Tendríamos que dividir la altura entre la pendiente, ¿no? La pendiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo una altura de 1 metro? 1 metro entre punto 12, ¿no? Lógicamente la pendiente estamos dándola en porcentajes y en porcentaje sería 0.12 en números normales, ¿no? Tendríamos 1 entre 1 entre 0.12.
¿Cuánto debería medir? Por ejemplo, si yo tuviera la altura de 1 metro y tengo la pendiente de 12%, ¿cuánto debería medir esta longitud? 8.33 metros. Imagínense, ¿eh? 8, o sea, si mi desnivel es 1 metro, 8 metros necesito para poder generar esa rampa. Esa rampa le va a dar tranquilidad, seguridad a las personas discapacitadas y personas mayores de que puedan acceder a un... Solo tengo 4 mismas formas que la escalera, ¿no? Forma en C, forma en U, forma recta, etcétera, ¿no? Entonces tendré que doblar y volver y acomodar para poder desarrollar una mayor longitud y completar mi pendiente, ¿no? Interesante para aquellas personas que quieran hacer un negocio y su terreno esté a desnivel, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante de las rampas es que mínimo 90 centímetros es para la rampa, ¿no? Y tiene que tener también sus barandas, de preferencia, barandas. Y la pendiente máximo es de 12%, ¿no? Muy bien, entonces para las gradas aplica lo mismo que la escalera. Las gradas se denomina a partir de 1,50 m. Si yo tengo un desnivel, esa es rampas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las gradas. Gradas, ¿no? Las gradas para alturas de 1,50 hasta 1,50, sobrepasando el 1,50 ya son escaleras, ¿no? Entonces, estas gradas pueden ser sólidas, ¿no? No necesariamente pueden estar reforzadas, pueden ser sólidas. Todo esto puede ser un volumen muerto y solamente la superficie se coloca concreto, ¿no? Porque no está sometido ni a flexión ni a nada, a menos que sea muy caprichoso el diseño y tengamos que hacerlas a modo de escalera, ¿no? Pero si es que mide menos de 1,50 m, es una grada, nada más, o son gradas. Muy bien, ahora sí vamos a ver este cálculo, ¿no? El cálculo de los pasos. Lógicamente, para diseñar una vivienda, perdón, una escalera, necesitamos ver también el espacio que tenemos, etcétera, otras cosas más, la posición de las vigas, la posición del acceso, de la circulación, etcétera, ¿no? Entonces, solamente vamos a calcular la cantidad de pasos, ¿no? Cálculo el número de pasos. Entonces, ¿cómo calculo? Mi paso debe medir, perdón, mi contrapaso debe medir mínimo 0. O máximo 0,18. Si tengo una altura de 3,20 m, perdón, de 3,02, mi número de pasos va a ser igual a 3,02 entre 0,18. ¿Cuánto va a ser eso? Pasos. Pero los pasos tienen que ser un número entero, ¿no es cierto? Si yo le pongo 16, ¿qué pasaría? Incremento esta altura. Si esto fuera 16, esto tuvo que haber sido mayor. Sobrepaso mi límite de la cantidad de máxima de la altura de mi contrapaso. Entonces, lógicamente, tendría que ponerle 17, ¿no? 17 pasos tendría esta escalera. Y así de sencillo, amigos. Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer algunas preguntas. A ver, ahora sí hagan todas las preguntas que sean necesarias. Vamos a acomodar un poquito más esto acá. Ahí estamos. Muy bien. Hagamos preguntas que en breve estamos terminando la transmisión. Dice, ingeniero, una escalera donde circulan muchos ancianos, ¿cuál sería el contrapaso? Mira, podría ser, el contrapaso lo mínimo es 25 centímetros, o sea, podrías hacerlos de 30 centímetros, ¿no? ¿Cuál es el ángulo de inclinación recomendado de una rampa? Sacar el grado, ¿no? O sea, en otro video podríamos hacer el cálculo de los grados, pero creo que los voy a confundir. El 12, la inclinación en porcentaje es mucho más sencillo de entender, ¿no? Porque la altura entre 0,12 me da la longitud de la rampa, ¿no? William Guerrero dice, para que sea fácil el acceso, .15, dice, ¿no? Robert Céspedes Quirós me dice, ingeniero, una escalera donde circula muchos así. Bueno, ya le respondimos. Buen día, ¿qué recomendaría con respecto a la escalera? La construcción de una escalera de concreto o metálica, como también
según el factor económico, la estabilidad que hiciera soporte. Casi el costo de la escalera de concreto y metálica bordean casi el mismo precio, amigos. Por todas las formas y por todo lo que conlleva a la construcción, está casi por ahí. Es más, en el tema de barandas es el mismo costo. Vamos a seguir leyendo. La escalera de carpintería también sería una opción para aligerar. Entre la madera y el metal, yo recomendaría la de metal porque la de madera va a ser muy costosa, es muy elevado el costo. Y que si no tengo de dónde se apoya la escalera, ¿se hace una losa maciza? Sí, bueno, sería lo más lógico hacer una losa o una viga. O también hay, por ejemplo, escaleras que se soportan sobre una columna o dos columnas también. Anda en medio de unos pasos. Bueno, las barandas normalmente van a 1 metro en las partes horizontales y van a 85 centímetros en las partes inclinadas, independientemente en qué paso se coloquen, ¿no? Acá dice, señor Jesús Anaya nos dice, ¿cómo diseña la escalera de metal? La escalera de metal es igual, se saca la cantidad de pasos y se elige el modelo. Tiene que ver una galería de escaleras, elegir el modelo y ver que esta escalera se adapte a la estructura que usted tiene en su vivienda, no la estructura global, la estructura general de su vivienda. El peso de la estructura metálica de escalera es menor a la de concreto. ¿Recomendaría metálicas para todas las viviendas? Sí, yo sí recomendaría metálicas para todas las viviendas. Una escalera en U, el descanso quedaría prácticamente en el aire. Sí, sí, lógicamente, una escalera en U queda en voladizo. Y si visitan mis videos de Global Invent en el canal, me parece el video de en U y que todo el tramo está en voladizo. Esa la hemos construido en Pachacamac, en Lima. ¿Qué puedo hacer si en lugar donde quiero la escalera no hay una viga de cimentación? Simplemente haces un cimiento sin ningún problema. Un cimiento de 60 por 60. Recuerda que eso solamente va a ser para la escalera del primer piso. Nada más. No, no es que lo lleva de todos los pisos. La escalera tiene unos pasos de 2,50 de largo. ¿Tendría que ponerse barandas en medio del paso? La recomendación es que si es que la escalera supera el metro de altura al vacío, necesita una baranda, ¿no? Si la escalera sí tenga 2,50 metros de largo, pero estás a 1 metro del vacío, necesitas una baranda. Ah, sí, ya saben que muchas personas saben los nombres de mis perritos porque en varios videos los he mencionado. Saludos a la señorita Yajaira. Ingeniero, ¿en qué medida serían los ganchos de acero de refuerzo? Los ganchos de acero de refuerzo para escaleras de 5 centímetros, algo así, los que van a los costados, porque no tienen función estructural, solamente son terminaciones de los aceros de refuerzo. A menos que ingrese a la viga, ¿no? Si ingresa a la viga, sí tiene que entrar toda la longitud. De preferencia en los 20 centímetros o 25 centímetros en horizontal y que desarrolle más longitud hacia el peralte de la viga, ¿no? Por ejemplo, una escalera de concreto debería llegar a una viga peraltada, sería lo más indicado, para que el fierro de la escalera desarrolle toda su longitud. Cuando yo hablo de que el fierro desarrolle su longitud, significa que va a tener mayor adherencia, se va a coger mejor de la estructura, ¿no? Y eso es lo que queremos. ¿Alguien me puede ayudar con un ejercicio, por favor? Bueno, seguro que alguien le puede ayudar ahí. La escalera en U tipo caracol. Dentro del paso, 30 centímetros. En ese lado del paso debería medir 28 centímetros, como mínimo. Y para el tema de mantenimiento de la escalera metálica tendría el mismo tiempo de duración o vida. Miren, si utilizan buenos materiales, una buena calidad de pintura, por supuesto, les va a durar bastante. Mucho tiempo les va a durar la escalera. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado este tema? Espero que le hayan sacado provecho. Justamente estos videos son para un público en general y nos entendemos muy bien, me parece, ¿no? Los dueños de proyectos de construcción, ingenieros y arquitectos. Y para mí siempre es un gusto pues transmitir esto, compartir conocimiento con ustedes y como siempre lo he dicho,
Si quieren vivir en el futuro, ya no hay que construir con el como en el pasado. Entonces vamos a ir conociendo un poco más y mejorar la construcción de las viviendas en el Perú y en general en todos los lugares que nosotros, que ustedes participan, ¿no? Nos vemos el día de mañana, también va a ser un tema muy importante. Toda esta semana creo que son temas bastante importantes, o sea, no dejen de conectarse. Muy bien amigos, espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana. Cuídense.